amigos, estimadas amigas, en nombre del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, reciban ustedes la bienvenida más cordial a esta casa. Ser convocados por el mito parecería una singularidad anómala en un tiempo como el contemporáneo, y sin embargo un interés notable se ha manifestado a partir del tema propuesto por los organizadores del Congreso. De la lectura de la lista de las ponencias se advierte la absoluta transversalidad del mito, que engloba tiempos, lugares y disciplinas. Agradezco vivamente a la doctora Paula Corrente, profesora de Teología de la Universidad del Pacífico, por una iniciativa que estoy seguro nos ilustrará y nos enriquecerá a lo largo de estas jornadas, y luego nos dejará el pozo de un saber incorporado y asimilado. Agradezco a todos los ponentes y moderadores por su generosidad al haber acudido a la convocatoria del departamento. Y finalmente agradezco a alumnos, profesores y público en general, porque sin su interés y su atención nuestros esfuerzos tendrían menos sentido. Muchas gracias y declaro inaugurado este congreso. La metodología es la siguiente: tendremos 3 exposiciones, cada una de 20 minutos, seguida de 10 minutos para comentar el diálogo del público o de los panelistas. En primer lugar tenemos a la profesora Úrsula Carrión, quien es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad UNED de España, ¿verdad? Sí. Y trabaja como docente en los cursos de lenguaje y de filosofía en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la labor docente, se ha desempeñado como colaboradora en la edición y corrección de libros y revistas especializadas. Asimismo, participaba en congresos y publicaba artículos de investigación sobre diversos ámbitos de la filosofía. Seguimos a Úrsula y su ponencia titulada La influencia de Siodo en la propuesta platónica del Estado ideal. Gracias. El tema de la exposición, que coincide con el título, es la influencia de Hesíodo en la propuesta platónica del Estado ideal. Muchos estudiosos de la historia de la filosofía coinciden en plantear que ésta se origina con la superación del discurso mítico. Desde esa perspectiva, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo porque buscó explicar la naturaleza y sus orígenes ya no mediante un relato sobre las divinidades, por el contrario, a partir de la observación y el estudio de la naturaleza, propuso una hipótesis sobre el principio del que habría surgido todo el orden, el arte. Los sucesores de Tales continúan esa tradición, que según los estudiosos sustituye el mito por un discurso que incorpora nuevos conceptos y mayor abstracción. Sin embargo, la ruptura entre el mito y el pensamiento filosófico no parece ser tan radical como algunos creen. El propio Aristóteles, quien considera a Tales iniciador de la reflexión filosófica, señala en la Metafísica lo siguiente. Vamos a ver el pasaje. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe, de allí que el amante del mito, mitos, sea a su modo amante de la sabiduría, filósofos, ¿no? Y es que el mito se compone de maravillas. El pasaje revela la existencia de al menos un rasgo en común entre quienes valoran el mito y los amantes de la sabiduría, a saber, la capacidad de asombro por lo que no pueden explicar, que es justamente la que nos motiva a buscar distintos tipos de respuesta, ¿no? Un tipo de filosofía. En general, el desarrollo de la filosofía no ha implicado un destino del mito, como observaremos ahora a propósito de Platón. Nuestra intención, de modo más específico, es concentrarnos en las referencias a Hesíodo que aparecen en la propuesta del Estado ideal planteada por el filósofo en la República.
Para ello mostraremos, en primer lugar, la similitud entre la explicación platónica del estado ideal a partir de un relato sobre su origen y el intento de Hesíodo por narrar, desde sus inicios, el surgimiento de todo lo que existe. En segundo lugar, resaltaremos la influencia del mito hesiódico de los metales en la concepción de la estructura de la polis justa propuesta por Platón. Por último, presentaremos las semejanzas entre el gobierno del filósofo y la labor soberana de Zeus. Se suele afirmar que Platón destierra a los poetas de su polis ideal. Y hay pasajes que parecen indicar algo similar, ¿no? No obstante, ya en el carácter literario de su obra es posible encontrar cierta cercanía con el mito. Recordemos que los diálogos platónicos son conversaciones ficticias entre varios personajes insertos en una gran historia, ¿no? Además, Platón, como es consciente del rol educador del mito, recurre a los poetas y toma de ellos lo que le resulta útil, ¿no? Por ejemplo, en la República le da la razón a Homero cuando éste afirma que los gobernados deben obedecer, pero también critica versos del poeta donde se enaltecen ciertas conductas desmesuradas, ¿no? No hay entonces en la obra platónica un repudio cabal a los poetas ni un destierro de los mitos, y eso se hace más evidente cuando el personaje de Sócrates en la República se refiere a su propio discurso como mítico. Dice lo siguiente: adelante pues, y como si estuviéramos contando mitos, mitología es el verbo, mitologizar, tipo de introducción, mientras tengamos tiempo para ello, eduquemos en teoría a nuestros hombres. Veamos a continuación, de modo más concreto, cómo la tradición mitológica de Hesíodo le sirve a Platón para educar a las personas en su concepción de la polis ideal. Lo primero que queremos resaltar es la intención de establecer un origen del Estado. En el libro 2 de la República, Sócrates anuncia lo siguiente: vamos pues y forjemos en teoría el Estado desde su comienzo, Arge, aunque según parece nos forjará nuestras necesidades. Seguidamente narra una historia sobre la formación de la polis, que la describiremos en unos minutos, y que le sirve para instaurar un nuevo modelo de justicia. Al terminar su relato, sostiene, cito: por consiguiente, se ha cumplido perfectamente nuestro sueño, por el cual presentíamos que tan pronto como comenzáramos a fundar el Estado, daríamos con un principio y un molde de la justicia. Este interés en plantear un origen de la configuración de la polis es similar al intento de Hesíodo por narrar desde sus inicios el surgimiento de los dioses y de todo lo que existe. En la teogonía, las musas, hijas de Zeus, narran la genealogía de los dioses desde el principio, cuando existía el caos. Cito el verso 45. Ellas, lanzando al viento su voz inmortal, alaban con su canto primero desde el origen la augusta cita de los dioses. Más adelante, cuando el poeta invoca a las hijas de Zeus, declara: inspiradme esto, musas, que desde un principio, generalmente, habitáis en mansiones olímpicas, y decidme lo que hubo antes de aquellos dioses. Ahí concluye el proemio y se inicia una cosmogonía que revela cómo surgió ordenadamente todo lo que existe. Corresponde preguntarse, no obstante, si la noción de Arge es la misma para Platón y Hesíodo. En realidad es poco probable que Platón esté proponiendo un origen histórico o un proceso evolutivo del estado ideal. Se trata más bien de una construcción teórica del polis. En palabras de Sócrates, si contempláramos en teoría un estado que nace, ¿no veríamos también la justicia y la injusticia que nacen en él? Así, la genealogía que narra es una suerte de experimento mental o de herramienta pedagógica que les sirve para explicar la conformación de la polis. En relación con este tema, Montiel Fernández precisa: toda genealogía es al mismo tiempo e igualmente explicación de la estructura, y no existe otro modo de explicar la estructura que presentarla bajo la forma de un relato genealógico. Platón es consciente entonces del valor educativo de los mitos. Por ello, el relato genealógico le resulta útil en su tarea de formar a los ciudadanos en un modelo adecuado de la estructura de la polis justa. Es momento de resumir la historia y la formación de dicha polis que se narra en la República.
Platón estima que para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, un Estado requiere de 4 o 5 personas, principalmente campesinos y artesanos. Cada uno de ellos se encarga de realizar una función de acuerdo con sus capacidades naturales. A medida que el Estado va creciendo, aumentan también sus demandas. Se hace indispensable la presencia de mercaderes y comerciantes que se encarguen de importar y exportar productos. El organismo así formado es una polis idílica, con base integral. Pero cuando la búsqueda de lujo se apodera de los habitantes, la polis necesita expandirse. Aparecen entonces la guerra y la clase militar. A ella pertenecen los hombres que son mansos con sus compatriotas y feroces frente a los enemigos, y quien además de esto sea también filósofo, se podrá convertir en un buen guardián de la ciudad. Hay 2 elementos que cabe resaltar en esa historia. Primero se revela el modelo de justicia propuesto por Platón, que consiste en la correspondencia entre la naturaleza humana y su función. En el estado platónico, cada uno debe especializarse en desarrollar una tarea acorde con sus disposiciones naturales. Lo segundo que cabe destacar es el rol del filósofo. Platón considera que la unidad y la armonía de la polis se garantizan cuando el poder político y la filosofía coinciden, es decir, cuando el gobernante es filósofo. Para desarrollar estos 2 aspectos es necesario reproducir el relato mediante el cual Platón detalla la estructura del estado ideal. Disculparán la extensión, eso puede resumir mucho más. Dice lo siguiente en la República, ¿no? Pero el dios que os modeló puso oro en la mezcla con que se generan cuando ustedes son capaces de gobernar, por lo cual son los que más valen. Plata, en cambio, en la de los guardias, y hierro y bronce en la de los veladores y demás artesanos. Puesto que todos son congéneres, la mayoría de las veces engendrarán hijos semejantes a ustedes mismos. Pero puede darse el caso de que de un hombre de oro se engendra un hijo de plata y de modo análogo entre los hombres diversos. En primer lugar, y de manera principal, el Dios ordena a los gobernantes que nada vigilen tan intensamente como aquel metal que se mezcla en la composición de las almas de sus hijos. Incluso si sus propios hijos nacen con una mezcla de bronce o de hierro, de ningún modo tendrán compasión, sino que estimando el valor adecuado de sus naturalezas, los arrojarán entre los artesanos o los labradores. Y si de estos a su vez nace alguno con una mezcla de oro-plata, tras tasar su valor, los ascenderán entre los guardianes o guardias respectivamente. Aquí aparece más claramente la idea según la cual a cada naturaleza corresponde una función propia. La polis queda así dividida en 3 grandes sectores: el de los filósofos gobernantes, en cuya alma predomina el oro; el de los guardias militares, de hombres con naturaleza de plata; y el sector de artesanos, campesinos, comerciantes y trabajadores en general, en quienes destaca el bronce o el hierro. Este relato de los metales alude claramente a un mito de Hesíodo presente en los trabajos y los días. Luego del himno que entonan las musas, el poeta narra una leyenda sobre la evolución de las diversas generaciones de seres, cada una de las cuales se identifica con un metal. El mito se inicia de la siguiente manera: si quieres, yo coronaré para ti mi cuento con otro. Ríese y hábilmente, y fíjate tú en el techo cómo de lo mismo han nacido dioses y hombres mortales. Primeramente, una raza áurea de hombres con habla crearon los inmortales que tienen moradas olímpicas. En tiempo de Cronos, cuando reinaban en el cielo, ellos fueron. Como dioses vivían, con el alma sin penas, bien lejos de dolor y fatiga. Mas desde que encubrió esa raza la tierra, ellos son demonios puros, buenos, terrestres, alejadores del mar, guardianes de los hombres mortales. Demonios es como, es daimon o demonio, ¿no? Como podemos notar, quienes pertenecen a esta primera raza, hecha de oro, viven lejos del sufrimiento. Hesíodo los denomina guardianes, pilaques, de los mortales, que es la misma palabra empleada luego por Platón para referirse a los gobernantes. Pero volvamos al relato. Una segunda raza, muy inferior, aún crearon después, argentea los que tienen moradas olímpicas. Al áurea, ni en la forma ni semejante en la mente. Los hombres que pertenecen a esta segunda raza se caracterizan por su carácter imprudente e insensato.
Hesíodo señala que ellos murieron siendo jóvenes y que sufrían, cito, por su insensatez, pues no podían la temeraria violencia entre sí detener y a los inmortales servir no querían. Luego vienen los seres de naturaleza broncínea de gran fortaleza. Sobre ellos dice lo siguiente: les gustaban de Ares las obras luctuosas y las violencias, y nada de trigo comían, mas el duro corazón tenían de adamante, inaccesibles, y grande su fuerza e invencibles sus brazos, de los hombros nacían sobre miembros robustos. Eran broncíneas sus almas y broncíneas las casas, y con bronce trabajaban, pues negro hierro no había. Para finalizar, describe los hombres de hierro, con cuya raza se identifica el poeta. Ojalá entre los quintos hombres ya no más estuviera, sino que antes muerto o después hubiera nacido. Porque ahora en verdad la raza es de hierro, y nunca en el día cesarán de dolor y fatiga, y nunca en la noche de perecer, y grave les darán los dioses angustia. Las similitudes entre los relatos de Platón y Hesíodo son notables, ¿no? Y las haremos más explícitas ahora. Empecemos por los dos últimos grupos. El de hierro, según Fernand, se identifica con los agricultores, pues el origen de sus males radican en Pandora, que es la divinidad de la fecundidad y de la tierra. El de bronce es más bien semejante al grupo de artesanos. En general, las razas que según Hesíodo trabajan con bronce y hierro se corresponden con quienes en el estado platónico construyen casas, producen alimento y vestimenta y en general el resto de bienes básicos. El grupo de hombres de plata es análogo al de los guardias militares de la polis de Platón. El filósofo toma en cuenta que en el relato hesiódico la naturaleza argéntea, pese a ser inferior a la de oro, recibe también ciertos honores. Por eso los guardianes son auxiliares de los gobernantes. Presentan un carácter orgulloso y arrebatado en la adolescencia que luego debe moldearse para devenir valiente. Poseen además una fuerza física que los convierte en los más aptos para resguardar la polis. Sin embargo, la fortaleza y el ímpetu propios de su espíritu no pueden llevarlos a comportarse abusivamente frente a sus ciudadanos. Para evitar una conducta así, es necesario que reciban una adecuada educación, orientada tanto a moderar su fogosidad como a desarrollar creencias legítimas sobre lo bueno, lo malo y lo temible. Por último, los hombres de raza áurea aluden a los filósofos gobernantes que presiden este orden jerárquico. Son pocos quienes están llamados a ejercer dicha labor, pues no todos tienen la disposición ni el conocimiento que se requieren para eso. En palabras de Platón, solo el sector más pequeño de la polis le corresponde ese conocimiento llamado filosofía, ¿no? Es justamente el filósofo quien en la famosa Teoría de la Caverna logra desencadenarse, ¿no? Y acceder a una verdad superior que los demás ignoran. Y para ello debe seguir una formación extensa y dedicada. Su sabiduría implica una suerte de conversión del alma para aprender el bien y actuar virtuosamente, es decir, en beneficio del Estado. Y en ese sentido se diferencia radicalmente del tirano, quien solo actúa para favorecerse a sí mismo. Platón también se refiere al guardián de la polis como demon o daimon, ¿no? La misma palabra empleada por Hesíodo para los hombres de oro. Esta denominación designa a alguien bueno y prudente, que logra conservar la unidad de la polis. Y para eso, insistimos, tiene que vigilar que los ciudadanos cumplan sus funciones específicas. De este modo, al ocuparse de lo único que le es adecuado, cada uno llega a ser uno y no múltiple, y así el Estado íntegro crece como uno solo. Hay que advertir que la estructura del Estado platónico es análoga a la del alma. Veamos la siguiente cita. Así como el Estado se divide en tres sectores, también el alma de cada individuo se divide triplemente. Con una parte decimos que el hombre aprende, con la otra se apasiona. En cuanto a la tercera, a causa de su multiplicidad de aspectos, no hemos hallado un nombre peculiar que aplicarle, sino que la hemos designado por lo que predomina en ella con mayor fuerza. La hemos denominado el efecto de la parte repetitiva. Es la que está orientada a la comida, la riqueza y los placeres. Como se puede observar, hay un lado racional. ¿Es una esquinita? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ya, perdón. Como se puede observar,
observar, hay un lado racional en el alma, como la polis, que es el que gobierna y se asocia con el oro. Luego está el sector irascible o fogoso, relacionado con los militares y representado por la plata. Finalmente, el bronce y el hierro, correspondientes a los trabajadores, aluden a la parte apetitiva del alma. Es necesario precisar que todo ser humano tiene el alma tripartita. Entonces, cuando Platón se refiere a un hombre de naturaleza áurea, está sugiriendo que destacan en él aquellas cualidades vinculadas con el lado racional del alma. Evidentemente, el filósofo también dispone de características de plata o hierro, solo que su función de gobernante se determina a partir de lo más excelente en él, la razón. De modo análogo, el hombre de plata posee oro y hierro en su composición. Un militar no deja de ser racional ni carece de apetitos. Sin embargo, resaltan en él las cualidades propias del lado fogoso del alma, como la rudeza y la valentía. Finalmente, así como el tercer sector del alma está orientado a la satisfacción de necesidades básicas, en el último grupo de la polis destacan características idóneas para los trabajos de producción de bienes y servicios elementales, ¿no? Agricultura, comercio, sostenimiento. Esta jerarquía de la polis, liderada por el filósofo, nos recuerda a la que preside Zeus, el dios que sobresale entre los demás. Hesíodo muestra la primacía de esta divinidad como producto de una victoria sobre las otras. Ahora tenemos la cita. Reina aquel sobre el cielo y es dueño del trueno y del llamante rayo desde que venció con su poder a Cronos, dice. El poder de Zeus le permite actuar como un rey que organiza el mundo, que pone las cosas en su lugar. Como bien nota Fernán, en las teorías se expresa el ordenamiento del universo en términos de una jerarquía de poderes encabezada por un único agente. En el caso del relato de Hesíodo, el orden que instaura Zeus se presenta como un orden justo. Todos fijan en él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias y él con firmes palabras en un momento resuelve sabiamente un pleito por grande que sea. Tal como sucede con el gobernante platónico, Zeus tiene el mayor poder, pero es al mismo tiempo el más respetuoso del derecho. En él se reconcilian la astucia y la fuerza del guerrero, el reparto equitativo de honores y la fidelidad a las convenciones. Zeus se diferencia así de su padre Cronos, quien ejerce la soberanía por medio de un poder violento. Bruno Snell recuerda al respecto que todas las cosas terribles sucedieron antes de que llegara Zeus a poner orden y justicia. Es necesario mencionar también, a propósito de la teoría hesiódica, que todos sus elementos están inmersos en una totalidad bien organizada. Todos los miembros se relacionan mutuamente y cada uno de los dioses realiza su propia tarea. Esto sucede porque Zeus distribuyó bien las prerrogativas entre las divinidades y con ello estableció un orden estable y permanente. Hesíodo precisa que existe asimismo una complicidad solidaria entre los reyes y agricultores. De esta manera, la jerarquía encabezada por Zeus, cada integrante ocupa un espacio y todos se vinculan entre sí como miembros de un gran organismo ordenado. Quisiera terminar recapitulando las ideas principales de esta exposición. Hemos visto que Platón recurre a Hesíodo tanto para elaborar una historia sobre el origen de la formación del Estado como para explicar los diversos sectores que lo conforman. Ambos elementos le resultan útiles al filósofo. Por un lado, la búsqueda de un arjé le permite desarrollar una narración sobre la polis y a partir de esta identificar los elementos necesarios para su composición ideal. El relato platónico desemboca en el gobierno del filósofo, quien al igual que Zeus implanta un orden justo. Por otra parte, hemos mostrado que tanto el filósofo como Zeus presiden una jerarquía en la que cada integrante cumple una función específica de acuerdo con su naturaleza. Los principales roles que desempeñan los ciudadanos en la ciudad de Platón están determinados por ciertas disposiciones de su alma y representados por los metales del mito hesiódico de las razas. Solo cuando cada miembro de este gran organismo que es el Estado cumple con excelencia la función para la que está dotado, la polis crece como una unidad armónica y justa. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Tenemos ahora 10 minutos para comentarios y preguntas del público. Adelante, por favor.
muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Me pregunto, en torno al concepto de Arge, si no podemos aunar esta idea de principio histórico, que sería en Hesíodo, ¿no? Las musas de lo que pasó, y de principio teórico en Platón, pensando en traducirlo más bien etimológicamente por primacía. Vuelvo a repetir, porque no tenía micrófono. No sé. ¿Se escuchó bien? Sí. Es decir, más que un cambio en Platón, sino otro sentido de la misma palabra que para nosotros es diferente, pero para los griegos era similar. Efectivamente, también podríamos ver en Hesíodo no solo la idea de un arge como inicio temporal, ¿no? Sino también es un principio metodológico finalmente, ¿no? Para Hesíodo, porque está explicando cómo se ordena y surge todo lo que existe, los dioses, etc. Lo que pasa es que en Platón, esta idea de principio más temporal no aparece en este contexto, ¿no? En otros diálogos, por ejemplo el Timeo, no sé, sí está la noción de Arge claramente como solo inicio temporal, ¿no? Entonces ahí explica cómo surge todo el universo, ¿no? La naturaleza. Pero en el relato de la polis es una historia, digamos, teórica, ¿no? Con fines exclusivamente metodológicos. Platón haya pensado realmente que así surge la polis ideal, porque de hecho nunca surgió, ¿no? Sino es un intento por explicar, pero sí, es verdad que no se ha sentido radicalmente. Muchas gracias por esta charla tan explicativa. Creo que no cabe ahí primacía. Lo que está buscando Platón es Arge como principio, como comienzo, que es también lo que busca Hesíodo en relación con todo el cosmos, con todo el universo. Además, por supuesto, Arge sabemos tiene también el sentido de poderío, etc., ¿no? Pero en Platón creo que el sentido es principio cronológico incluso. No veo que haya un principio exclusivamente cronológico para decir cómo se forma el estado ideal, o sea, que Platón realmente piense. Es la lectura de Popper, ¿no? La lectura de ver un proceso evolutivo de la polis. Yo dije, pienso que Platón está imaginando, ¿no? Cómo se construiría teóricamente un estado, digamos, justo, ideal, etc., ¿no? No es que realmente haya pensado que se haya construido así, sobre todo, repito, porque nunca se construyó el estado ideal, ¿no? Pero bueno, podríamos ver otros pasajes de repente para discutirlo. Gracias. ¿Alguien más? La verdad es que es lo central de este congreso, y si algo tiene que ser un proceso histórico real existente, o se puede hablar en términos míticos, en términos de mito, y aún así transmitir una verdad, ¿no? Y por eso creo que tiene razón, que ahí Arge es algo más difuso, algo que es lo que prima, el principio en ese mismo sentido que tiene luego en latín. El princeps es el que manda y el primero, ¿no? Entonces, precisamente la referencia de Hesíodo es lo que nos hace pensar que está hablando en esos mismos términos míticos. Sí, pero, por ejemplo, mitos no es diferente de logos. Mitos, mitoi, significa relato. El relato es contar algo. Y eso, por supuesto, se hace con el logos, que en un principio no es razón, no es la tecnelobité, que ya crea Aristóteles, sino es simplemente la palabra. Entonces, incluso el título de un libro muy erudito de Nestlé, con mitos sum logos, en cierta manera el título, no el contenido, es engañoso, porque
se habla, da la idea de que hay un tránsito o incluso una ruptura entre mitos y logos, pero eso en un principio no es así. Mucho después, logos va a adquirir otros sentidos. E incluso en el Evangelio de Juan se relacionan arché y logos. En arché, en o logos. En latín, in principium erat verbum. Entonces, el problema es que nuestra mentalidad es diferente. No pensamos ni como griegos ni como latinos. Y quizá la falla principal sea que no conocemos ni siquiera los idiomas. Gracias. Sí, efectivamente, la contraposición mitos-logos es posterior, ¿no? Los mitos, evidentemente, ¿no? En el sentido peyorativo, si quieren, de la palabra mitos apareció un poco después, ¿no? Y estaba el mitos y logos han sido casi sinónimos en cierto momento, ¿no? No sé. Pero desde la perspectiva de Platón sí hay una diferencia en el uso de los términos, y sin embargo, como he tratado de mostrar, Platón de alguna manera está insertando el mitos en logos, ¿no? En logos entendido como discurso racional, ¿no? Entonces está tratando de, digamos, juntar junta la tradición racional de Sócrates, ¿no? La dialéctica, con el mito entendido como relato con personajes, etcétera, ¿no? Una serie de rasgos más. Pero sí hay una diferencia que tal vez no trata de unir, ¿no? Solo que me parece que sí existe, ¿no? En los términos, por lo menos. Muchas gracias, Úrsula, por la exposición. Hemos visto que Platón no se equivocó cuando decía que el oro también puede corresponder a las mujeres de su policía. Vamos a continuar ahora nuestro congreso con la siguiente presentación. Está a cargo de Sergio Dextre, magíster en filosofía y licenciado en ciencias de la comunicación. Actualmente ejerce docencia en el programa de humanidades de la Universidad del Pacífico y en la Universidad de ESAM, en las cátedras de filosofía, pensamiento crítico e investigación en psicología. Su ponencia se titula El néctar del vino, sacralización dionisíaca del hombre. Gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer antes a la universidad por la organización de este congreso, en persona de Paula, y agradecer también la invitación. Bien, básicamente quiero responder dos preguntas que me parecen fundamentales para comprender la sacralización del hombre por parte del más enigmático y fascinante dios del panteón olímpico, que es Dionisio. Antes debo disculparme por no tratar a profundidad o pasar por alto algunos aspectos igualmente importantes del carácter sagrado de este dios. Sospecho que Cronos tiene algo que ver con esto. La primera pregunta es, ¿por qué los dioses no toman vino, sino néctar o ambrosía, la cual incluso también comen? Y la segunda, ¿de qué manera Dionisio sacraliza la naturaleza humana, integrándola a una dimensión espiritual desconocida en la religiosidad griega? Las respuestas sintetizan un acercamiento provisorio y general al significado sobre el valor de lo humano desde la epifanía y hierofanía dionisíacas. Para comenzar, creo necesario describir algunos rasgos característicos y conocidos de Dionisio, algunos no tan populares. Debe resaltarse la doble naturaleza del dios, simbolizada en los mitos sobre su nacimiento, en el que siempre le acompañaron la desgracia y el dolor. Al decir doble, me refiero a la primera concepción ocurrida entre Zeus y su madre humana Semele, hija de Cadmo, rey de Tebas, quien por un acto desventurado, donde no faltaron los celos y la intriga de Hera, murió fulminada y quemada horriblemente por su amante Zeus, el padre de los dioses. Pero a fin de salvar a su hijo de 6 meses de gestación, lo extrajo del cuerpo chamuscado de su amante y lo cosió a su muslo. Igual suerte corrieron miembros de su familia, según cita Apolodoro en Biblioteca, en el libro tercero, Ino, hermana de Semele, y su esposo Atamante, a quienes les fue confiado el cuidado del pequeño Dionisio,
enloquecieron por obra de Hera, quien les hizo matar a sus propios hijos. Acto seguido, el pequeño dios fue entregado a las ninfas para ser cuidado en una cueva en Nisa, cuya ubicación es problemática, pues según el versículo, en el libro cuarto de la Biblioteca Histórica, existen 6 lugares con ese nombre, algunos de los cuales están tan distantes entre sí que es imposible encontrar un vínculo común. Estas trágicas vicisitudes y el ocultamiento en su infancia han sido interpretadas por Edwin Rode, en su obra Psique, como un síntoma de resistencia ante la introducción de un culto y una divinidad extranjeras provenientes de la antigua región de Tracia, al norte de Grecia, y autopista de grandes migraciones indoeuropeas, o de Frigia en Asia Menor al este de Grecia. Más adelante vamos a volver sobre esta cuestión para definir nuestra postura en torno al referente mítico geográfico. En todas las experiencias extáticas, la del dolor es sublimada en el placer. El vínculo de Dionisio con lo humano viene consagrado desde su origen por la desgracia, el dolor y la locura, por la expresión de las pasiones más remotas y oscuras. Sin embargo, estas paradójicamente son experimentadas por quienes participan de la manía y el éxtasis como una inefable sensación de placer y unión con el Dios. De este modo, el éxtasis propiciado por el Dios representa un pasaje a la superación de la condición humana y al mismo tiempo un reconocimiento de su inmortalidad. Mircea Eliade señala que los griegos conocieron diferentes tipos de manías, pero todas identificables con un síntoma psicopático, como la que Hera provocó en Heracles, quien asesinó a su esposa e hijos, y Atenea incitó a Áyax, quien luego de matar las reses del campamento aqueo, se suicidó. La diferencia sustancial de la manía dionisíaca con aquellas es que no era patológica, sino que, como afirma Eliade, los actos inspirados por Dionisio se valoraban como auténticas experiencias religiosas, unas veces en el sentido de un castigo y otras como un favor concedido por el Dios. De este modo, sigue el autor, la comunión con el Dios rompía durante algunas horas la condición humana, pero sin llegar a transmutarla. En la mitología griega existen pocas excepciones afortunadas sobre el vínculo cercano entre dioses y hombres, pues la distancia de sus respectivas naturalezas impide una hipóstasis, como por ejemplo la que existe en el cristianismo. Acierta Rode al afirmar que en la religiosidad griega, cito, un principio verdaderamente fundamental es el que dentro de la ordenación divina del mundo, lo humano y lo divino, los hombres y los dioses, se hallan separados geográfica y sustancialmente y forman mundos distintos, divididos por un profundo abismo y no llamado a unirse jamás. Por citar algunos casos de estos fracasados vínculos, tenemos a Corónide, madre de Asclepios, Títono, el amante de Eos, o el desafortunado Acteón, quien vio la desnudez de Artemisa y esta indignada enloqueció su jauría que lo despedazó confundiéndolo con un ciervo. La versión sobre la muerte y resurrección del pequeño Dios parece haber sido filtrada por una cierta influencia órfica y perseguiría fines doctrinales diferentes a los de los mitos más antiguos sobre el Dios. Sabido es que el orfismo logró matizar los influjos chamánicos y teúrgicos para dar paso a una doctrina sobre la salvación del alma en el retorno a la divinidad. En esta versión el niño es despedazado y comido por los titanes, personajes asociados al lado malo de la naturaleza. Apenas centra su interés en la teofagia de Dios, a fin de resaltar su resurrección como símbolo de una nueva vida. Dionisio es el único dios olímpico cuyo cuerpo es comido, y desde la perspectiva ritual, bebido en el vino. También es el único dios nacido de una madre mortal. Su identidad difiere notoriamente de humanos divinizados como Heracles, Asclepios o Ganímedes, y de los famosos catasterismos sobre los que escribe Eratóstenes, o de las conocidas metamorfosis de Ovidio y de Antonino Liberal. Es un dios con pleno derecho, pero un dios misterioso que en la mitología griega colocó a una corta distancia la mortalidad de los hombres y la inmortalidad de los demás dioses. Podemos retomar ahora el problema de su aparición dentro de la perspectiva de una geografía mitológica. Por tal, me refiero a la aproximación interpretativa sobre el significado del espacio en el que se produce la teofanía,
y en el que destacan los aspectos simbólicos de las narraciones míticas. Para comenzar, quiero contrastar la postura de Erwin Rode, sostenida en su obra Psique, sobre el origen de Dionisio con la tesis de Walter Otto, expuesta en su excelente estudio Dionisio Miticulto, y el testimonio mismo de Homero, a quien interpreta de modo muy superficial el célebre amigo de Nietzsche. Rode considera que Dionisio es un dios extranjero, probablemente asimilado por los griegos no más allá del primer milenio antes de Cristo, y aunque reconoce que la idea de la inmortalidad del alma fue el brote más notorio del nuevo culto, sitúa al dios como una divinidad evolucionada a partir de una personalidad chamánica y teúrgica, dadas las características animistas que distinguen la irradiación de los cultos provenientes de dicha región. Ni siquiera se asocia a la invención del vino. Ante este argumento, conviene recordar que la naturaleza de Dionisio se identifica más bien como la de un dios de la vegetación, confróntese Ilíade, cuya teofanía se halla estructurada al interior de los ciclos cósmicos y estacionales, mientras que las prácticas animistas son eventuales y situacionales. Es evidente la asociación de Dionisio con Orfeo, y a través de él con la tradición pitagórica, como mencioné al referirme a la genealogía del dios, razón por la cual Rode, más interesado en el chamanismo y en la magia, no interpretó al dios en su complejidad, ni más allá de sus rasgos teúrgicos. Otto, sin embargo, sitúa la presencia de Dionisio antes del primer milenio, fundamentándose en la aparición de evidencias arqueológicas como el fragmento de Pilos, hallado en Micenas y escrito en lineal B. Allí puede leerse la expresión Digonus Ojo, claramente identificable por Dionisio. Pero además le interpreta con mayor acierto el mismo pasaje de la Ilíada que Rode señala como el testimonio más antiguo que se tiene sobre el dios. Permítame citar el fragmento. Pues no llegó a vivir largo tiempo ni siquiera Licurgo el poderoso, el hijo de Driante, aquel que justamente con los dioses celestes porfiaba, el que antaño a las nodrizas de Dionisio el dios, mientras estaba éste de furor poseído, las iba persiguiendo pendiente abajo del monte Niceo, muy divino. Y a un tiempo todas dejaron ellas caer por el suelo los tirsos, golpeadas por la aguijada para picar bueyes del criminal Licurgo. Y Dionisio, asustado, se metió entre las ondas del mar y en su regazo Tetis acogióle, lleno de miedo, pues un fuerte temblor le retenía por los gritos del hombre. Libro cuarto de la Ilíada. Se entiende claramente que Homero tenía conocimiento del carácter delirante de las nodrizas de Dionisio y del mismo dios. Es decir, se trata de una divinidad con una personalidad peculiar, incluso más peculiar que la del mismo Apolo, el cual no presenta en el poema ningún rastro de los atributos de un dios sobrio y sabio que adoptará luego. El derrumbe de Dionisio provocado por el temor deja ver claramente la secuencia de la manía como un estado álgido y pasajero que desciende del éxtasis al abatimiento del ánimo. Por otro lado, es evidente que el simbolismo del aguijón o instrumento para lacerar al buey en la labranza se identifican con el aspecto tónico y por tanto agrario de su culto. Éxtasis, temor, secretismo y el elemento agua completan los aspectos morfológicos del mito central. ¿Y el vino? ¿En qué momento Dionisio se convierte en dios del vino? Homero se refiere muchas veces a la chispeante bebida, pero silencia su asociación con Dionisio. El asunto, creo, tiene que ver con las prioridades del género épico y con la sobriedad consabida de la pietas homérica, como refiere con gran detalle Ateneo en el libro primero del Banquete de los Eruditos. Pero también abundan las citas donde Homero arremete contra la embriaguez, como se ve en el canto primero de la Ilíada, donde Aquiles increpa a Agamenón estar cargado de vino, o el canto 20, donde Eneas se reprocha a sí mismo diciendo: he perdido la cabeza, persuadido por mi funesto corazón, o borracho por el vino, o porque los propios dioses me trastornaron. Este último verso deja enfáticamente en claro que la sobriedad para el combate y la competencia deportiva no se condice con la voluptuosidad del éxtasis y del delirio, justificando el silencio de Homero respecto a Dionisio. Sin embargo, nada demuestra que Dionisio no fuera el dios del vino, de la festividad desbordante y el delirio ya antes de los poemas homéricos. Y esta postura sostenida por Otto se refleja contundentemente con el canto 14, donde se apoda a Dionisio regocijo de los mortales. Existen otros pasajes que dan cuenta indirectamente de su filiación al vino.
En el canto 22 se compara la huida frenética de Andrómaca como hacen las Ménades, cuyo nombre, Mainas, en griego identifica el rasgo de la manía con el nombre que las designa. Por último, para no detenernos en este punto, los himnos homéricos en el himno a Deméter se hace referencia a la carrera de la diosa como una Ménade lanzándose por el monte. Las Ménades y el delirio provocado en ellas y descrito en los poemas homéricos develan los rasgos de Dionisio como divinidad de la embriaguez unida a la catarsis. Separar estas experiencias que conforman una unidad indisoluble equivale a restar la esencia unificadora del Dios entre lo mortal y lo divino. Es decir, equivale a eliminar el rasgo por el cual Dionisio logró imponerse en la conciencia religiosa del mundo griego. Todas las versiones y narraciones míticas sobre Dionisio coinciden en relacionarlo con tres elementos que se hallan dispersos entre las diferentes naturalezas y advocaciones de las restantes divinidades olímpicas. Por el contrario, en Dionisio se hallan entrelazados coherentemente en las diferentes narraciones mitológicas que están unidas con su epifanía y su doble nacimiento. Estos elementos son el agua, la tierra y la muerte. El ocultamiento del Dios y sus apariciones súbitas representan, al decir de Mercéliade, la alternancia de la vida y de la muerte, es decir, de su unidad, pues Dionisio revela el misterio y también la sacralidad de la conjugación de la vida y la muerte. Esto nos lleva a tratar al menos brevemente la morfología de la festividad de las antesterías dedicadas a Dionisio en Atenas para luego especificar cada elemento. Esta fiesta en honor a Dionisio y el vino se celebraba en el mes de Antesterión, equivalente a febrero-marzo, los días 11, 12 y 13, y está documentada desde aproximadamente el año 1000 a.C. Los 3 días se denominaban el primero, Pitegia, o la apertura de las tinajas, y en él se llevaban las ánforas de vino madurado hasta el templo de Dionisio Limneo, el cual solo se abría en esa fecha para ser destapadas y mezclar el vino con agua de las lagunas en un ritual muy antiguo, al decir de Tucídides en el libro segundo. El segundo día era llamado Coes, o el día de las jarras, en que se representaba a Dionisio llegando desde el mar en una barca y se bebía ritualmente hasta la embriaguez. En este día los ciudadanos se reunían en silencio, portando un cous o jarra de 2,5 litros, del cual bebían en completo silencio y en mesas separadas. Según Burger, este era considerado como un día de expiación y culpa, en el que el vino representaría simbólicamente la la teofagia y la epifanía completas de Dionisio. El carácter sacrificial de este ritual queda patente en la sacralización del acto de beber vino y de la transferencia de un ritual muy complejo de sacrificio cruento a la labor del vinatero y el disfrute del producto. El último día, llamado Chitroi, Día de las Ollas, tenía como celebración central la hierogamia del dios con la Basilina, o esposa del arconte rey, también llamado Basileus, un acto extraordinario dentro de los parámetros de la religiosidad griega, cuyo valor radica en la reivindicación de la hierogamia inicial entre Zeus y la mortal Semele, solo que ahora un Dionisio, hijo de mortal y al mismo tiempo Dios, se une con una mortal para formalizar el vínculo entre lo divino y lo humano. El matrimonio con la esposa del arconte rey catapulta la solemnidad del vínculo Dios-hombre, que a diferencia de otras hierogamias no fracasa, porque la finalidad no es engendrar un héroe, sino dar origen a un vínculo sagrado. Cabe recordar que la doble naturaleza de Dionisio, nacido 2 veces, la primera de una humana y la segunda del muslo del propio Zeus, le otorga a este acontecimiento un rasgo peculiar y único en la religiosidad griega. El hombre queda sacralizado por esta unión, pero no por esa única razón. Existía un nexo entre las antesterías y el mundo de los muertos, pues durante los 3 días había la creencia de que las almas de los difuntos vagaban por la ciudad molestando a los vivos. Las máscaras y los disfraces utilizados en los diferentes rituales simbolizaban la relación de la fiesta con los cultos de muerte y resurrección. Asimismo se establecía una inversión de los valores y las reglas, pues se daba licencia a los esclavos y extranjeros para participar de las festividades como si fueran auténticos ciudadanos con plenos derechos. De otro lado, oficialmente se denominaba este día Día de las Ollas, pues era el día en que se preparaba la panspermia, el equivalente simbólico del néctar, sobre el cual haremos mención más adelante. Odón de Longo
Al explicar la relación entre agua y el vino entre los griegos antiguos, afirma que representa una oposición entre naturaleza y cultura, oposición que se verá reflejada en los contrarios néctar-vino y divinidad-humanidad. Y en esta dicotomía, Dionisio representa un formidable intermediario que logra reconciliar los opuestos. El vino como producto de la labor humana, que implica procedimientos técnicos, plantación de viña, reglas de preparación, fermentación, conservación y las no menos importantes reglas de su consumo, estas últimas exhaustivamente tratadas en autores como Ateneo y Plutarco aquí citados. Pero esta reconciliación tiene un fondo más complejo, nos remite al mito universal del diluvio. En efecto, la simbología del diluvio como negación del valor vital humano es antes que la versión moralizadora, la reafirmación de una presencia destructora por su natural superioridad. En la mitología griega forma parte de las fuerzas cósmicas primordiales, incontroladas y fecundas, que luego de grandes transformaciones, tras el paso de 2 generaciones de dioses, la titánica y la olímpica, se verá aplacada en parte. Océano, origen de los dioses, dice Homero en el canto 14. Dionisio encarna también el poder del agua, pero no del agua primordial, sino del agua como un refugio, como nutriente, y lo asocia al culto y al ritual efectuados durante el primer día de las antesterias, en que se mezclaba el vino puro con agua y era catado en el templo de Dionisio Linneo, epíteto alusivo a las lagunas o pantanos. Dionisio calma, aquieta el agua primordial, la reconcilia para el hombre, pero también, al compartirla, integra a la humanidad a su propia naturaleza divina. De este modo, el agua se torna en Dionisio una sustancia protectora, una fuerza cósmica primordial conservadora de todo lo viviente, incluido, como complemento que rebaja el vino puro, el cual solía mezclarse con diferentes tipos de aguas, densas, ligeras, claras, dulces e incluso con agua de mar para almacenarlo por más tiempo, y cuyas minuciosas causas y consecuencias se pueden encontrar con gran detalle en Ateneo, el libro segundo. La narración mitológica refiere que al sentirse acosado por Licurgo, en un claro rechazo de su culto, Dionisio huyó aterrorizado, sumergiéndose en el mar junto con la diosa Tetis. El elemento tierra está presente en la naturaleza de Dionisio, ya que provee el alimento y el vino. Es manifestación de su naturaleza tónica, heredada de su abuela Rea, pero ya como un componente estable dentro de un orden cósmico, que ha sido rescatado y restituido como un elemento sacramental y regenerador. La presencia del cereal en la preparación de la panspermia durante la fiesta de las antesterias manifiesta una reconciliación de lo humano con lo divino, pues los granos no se muelen, solo se mezclan con la miel y es un condimento natural, es decir, no trabajado por el hombre. Nótese la semejanza con el agua, un elemento no producido. El cereal representa también una ofrenda a los muertos, por empatía con la transformación de la semilla, similar a la inhumación, su ruptura o desintegración, semejante a la descomposición o putrefacción que desmiembra y separa las partes del difunto, y finalmente la nueva vida en el brote del almácigo, equivalente al paso del difunto a un nuevo orden trascendente o soteriológico. La dulzura de la miel tiene un componente mitológico y etiológico también, que se manifiesta en el néctar del que se alimentan los dioses. En efecto, el néctar ni se elabora ni se produce, pues no hay esfuerzo, es decir, ningún sacrificio en su elaboración. Solo brota, constituye así un distanciamiento del orden sagrado y divino en que los dioses no se hallan rebajados por el hambre, la enfermedad ni el cansancio. Esta versión etiológica proveniente de Teopompo se relaciona con la supervivencia de los hombres luego del gran diluvio. En aquel entonces, para sobrevivir, juntaron todos los cereales dispersos que se hallaron, y de allí la expresión panspermia, equivalente a todas las semillas, generando un sentimiento de optimismo, emoción, que se representa el día de la recuperación del ánimo. De este modo se vinculan la tierra, la muerte y el agua, en la expresión de una ofrenda que requiere un catalizador, y precisamente por su doble nacimiento, ese es Dionisio. Al mismo tiempo nos ilustran sobre la cuestión de por qué los dioses no toman vino, ni se alimentan más que del néctar impoluto. A diferencia del hombre que vive del fruto de la tierra, es decir, de Horacio en la segunda oda, hermosa además, también los dioses, según Homero, no comen ni beben negro vino, por eso carecen de sangre y son llamados inmortales. Ilíada, libro quinto. Pues son bienaventurados los que viven fácilmente. Ilíada 6. Semejante distancia con el hombre también la destacan los poetas líricos como Arquíloco de Paros. En la lanza llevo mi pan negro, en la lanza mi vino de Ísmaro, y lo bebo apoyado en mi lanza. La mención que hace Safo en un poema donde describe la escena en que Hermes escancia vino a los dioses está precedida por la acción de mezclar el néctar en una crátera.
Todo el ritual hace suponer una transposición de las actividades propias de las celebraciones humanas, con una diferencia esencial: los dioses no consumen vino de uva. De este modo, Safo engrandece al mortal y se consuela de su finita y desgraciada existencia, haciendo que los dioses disfruten de aquel brebaje, y al hacerlo, asimilen su naturaleza a la del mundo. Aquí el fermento. Había allí una cátedra con la mezcla de ambrosía, y Hermes con un caso escanciaba a los dioses. Todos ellos tenían copas y hacían libaciones, y pidieron para el novio felicidad completa. Sea que se traduzca la expresión como mezcla de ambrosía o mezcla de vino, el sentido figurativo y genérico es claro, como lo corrobora la expresión vino de palma, lo cual quiere decir de dátil, que también cita Ateneo. De otro lado, algunos han afirmado que los dioses no solo beben el néctar, sino también lo comen, entre ellos el poeta lírico Alcmán. En el fragmento 42 escribe: ellos, los dioses, comen néctar. Y asimismo el comediante Anaxándrides escribe: el néctar como, amasándolo bien, y bebo ambrosía en cantidad. A Zeus sirvo a la mesa, y ufano estoy de charlar a cada momento con Hera y sentarme junto a Cíclope. Incluso la comedia ha hecho zorra del néctar, el cual desprecian los dioses para beber vino sin control, al punto que Hermipo afirma: por culpa del vino de Mende, hasta los dioses se mean en sus mullidos lechos. Finalmente, la muerte es otro elemento que identifica al dios, pues Dionisio está asociado a los cultos de la muerte y los banquetes funerarios, como se puede apreciar en los rituales del tercer día de las antesterías, en que se prepara la panspermia que se ofrecerá al dios Hermes, conductor de las almas, que devuelve a Dionisio del Hades resucitado, entronizándolo de este modo como un dios mediador entre la mortalidad y la inmortalidad. La panspermia preparada en las ollas, de ahí el nombre del tercer día de las fiestas, de las ollas, se considera inapropiada como alimento para los humanos, y solo se ofrenda al dios Hermes, conductor de las almas. El momento crucial en que Dionisio se convierte en una divinidad de la muerte y resurrección se produce cuando recupera del Hades el alma de su madre Semele y la catasteriza, renombrándola Tíone, tal como nos transmite Píndaro en los versos finales del fragmento 75, y resuenan las voces de los cantos con las flautas, y van a Semele de brillante diadema a los coros. Para terminar, quiero resaltar muy brevemente algunos aspectos fundamentales sobre los aportes de la influencia de Dionisio en la construcción de la imagen del hombre. Sea que consideremos su culto bajo el aspecto de los misterios ofrecidos solo a sus iniciados, o en el de las festividades en las que participa el pueblo, su carácter carece de fuerza si se elimina la cercanía con los humanos, si se pone a la distancia en que se hallan los demás dioses, y viceversa. Los hombres encuentran en su culto el auroral mensaje de una cercanía con lo divino, una reconciliación y reconocimiento de sus propios sentimientos profundos y terribles, motivadores de tantos cuestionamientos con que se ha nutrido la filosofía, y por la que, dicho sea de paso, ha ido construyendo una conciencia de sí. No en vano los misterios dionisíacos mostraron una disonancia con los cultos oficiales propios del legalismo religioso, anclados en una territorialidad pasmosa, tan inane como el mismo Hades, incapaz de satisfacer las necesidades espirituales del hombre, necesidades que comenzaban con sus instintos más ordinarios y concluían con la experiencia espiritual profunda. A Dionisio, el dios de la aparición repentina y del repentino furor, del éxtasis y el delirio visionario, que no habitaba en un templo, en una ciudad por mucho tiempo, se le podía encontrar en la risa, el baile y el vino, en el descontrol tan humano. A Dionisio se le lleva tan hondamente dentro de sí que dejó sembradas una confianza profunda y una quietud jamás compartidas con otros dioses, y como en un espejo de reflejar el rostro cornudo del mismo Dios, el hombre se vio a sí mismo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Tenemos 5 minutos para el intercambio. Felicitaciones. Y por supuesto que hay una serie de versiones sobre todos estos temas, y eso es parte del problema. Pero hay una versión en la cual dice que Dionisio sí habita la mitad del año en Delfoi y compartido el santuario con Apolo. Es una versión. El origen del culto a Apolo es posterior.
probablemente al culto de Dionisio, y se asocia efectivamente durante las ausencias del dios Dionisio, del dios Apolo, que se aleja, y durante los 3 meses de su alejamiento, el que domina y el que emite oráculos es el mismo Dionisio, efectivamente. Eso es correcto. Ahora, las transmutaciones, las juxtaposiciones de estas religiosidades probablemente tengan un criterio profiláctico en el sentido de intentar dominar, ¿no?, el salvajismo y el esquema fuera de la legalidad de la religión de la polis, que normalmente se basaba en rituales mucho más tranquilos y no en el furor, en el éxtasis y en las características propias de Dionisio. ¿Es correcta esa apreciación? Y aquí es importante la observación de Nietzsche, de que en realidad estos destapes o estos escapes o estas explosiones son importantes porque no se puede mantener la legalidad, la serenidad todos los días del año. Entonces hay momentos, justamente, las dionisíacas, los carnavales, donde el orden es trastocado. Sí, ciertamente, aunque yo muy conscientemente he tratado de evitar incluir a Nietzsche en mi exposición, salvo indirectamente a través de su gran amigo Rode, ¿no?, en que hay unos intercambios, digamos, con respecto al tema del alma, ¿no? Principalmente porque la visión nietzscheana me parece mucho más vinculante a otros intereses que escapa, digamos, a la presencia, a la imagen misma de Dionisio como un personaje que va a sacralizar lo humano, ¿no? Creo que Nietzsche está muy distante de cualquier concepto de sacralización de lo humano. Muy bien, muchas gracias, Sergio, que nos has dejado extasiados por lo menos aquí en la mesa y has adelantado el momento dionisíaco que esperamos con ansia al final del Congreso. Vamos a pasar a la tercera y última ponencia de la mesa de parte de Jean-Christian Eguaville, quien es bachiller en Filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Su área de especialización es la filosofía medieval, especialmente la lógica y la ontología. Escribió la tesis de licenciatura sobre la ontología de Juan Luis Coto, formó parte del proyecto Escolástica Coloniales de la Universidad Católica como traductor de latín. Asimismo, formó parte del proyecto Tesoros Índicos de la Universidad Ruiz de Montoya como investigador y traductor. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Universidad del Pacífico, trabajando sobre la filosofía de Francisco Miró Quesada. Su ponencia se titula Una aproximación lógica con los mitos de Orochile. Adelante, Jean-Christian. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Paula Corrente por invitarme a participar. Definitivamente vamos a dar un salto enorme desde el mundo griego, del mundo antiguo, al mundo andino, los primeros momentos de la colonización, los primeros momentos claves dramáticos también de nuestra historia. Yo soy consciente de lo atrevido que va a ser mi ponencia, porque es una interpretación lógica de un mito escrito en quechua y luego traducido por María Arguedas, uno de los mitos más conocidos, muy fascinante. A mí me fascinó el aspecto literario, las imágenes, pero hubo algo poderoso que me llamó la atención. No sería una línea occidental, por decirlo así, de inicio, cuerpo, conclusión. Lo volví a leer y volví a encontrar el mismo patrón. Y de pronto me di cuenta de que teniendo una mirada de los 31 capítulos en el cual se divide el texto, hay que leerlo nuclearmente, diríamos, o no sé, atómicamente, es decir, dividir el texto por los párrafos y empezar a encontrar un patrón que unifique cada párrafo con todos. Y sorpresivamente me di cuenta de que había un patrón aleatorio, el cual brinda al texto unidad,
brinda al texto orden y derivación, sobre todo derivación lógica. Recién allí, en ese momento, entendí cuál es la estructura lógica del manuscrito. Y feliz coincidencia que después de 6 años, el que fue mi profesor en aquella investigación, Sergio Dextre, está aquí, coincidimos después de 6 años, iba a pensar Sergio, después de 6 años íbamos a coincidir. Claro, después de 6 años también ya tengo un panorama un poco más amplio de la cosa, del tema. A partir de allí voy a plantearles 2 hipótesis que son muy atrevidas también. El texto, el manuscrito, se recoge en plena campaña de extirpación de idolatrías y fue recogido por el cura Francisco de Ávila, doctrinero del curato de San Damián en la provincia de Huarochirí, quien llegó a dicha comunidad el año 1597. Y desde entonces sus prédicas fueron dirigidas en contra de los indios idólatras que todavía guardaban sus ritos. Además, Huarochirí está muy cerca de Lima, muy cerca por la carretera central. Sobre todo la génesis del periodo extirpador, de la cual surgirá el manuscrito, tiene fecha exacta. El 15 de agosto de 1608, mientras viajaba a Huarochirí por invitación del cura local a la celebración de la fiesta de la Asunción, voy a citar a Pierre Duviol, en el camino un indio afecto a la religión, un tal Cristóbal Choquecaca, informó a Ávila de que los indios celebrarían ese día su fiesta pariacaca. Y a partir de esta fecha, el 15 de agosto de 1608, se entregó enteramente a la lucha contra la idolatría. Este mismo día predicó, dándose por enterado contra los ritos de Pariacaca. El manuscrito fue recogido, evidentemente, como le dije hace un momento, en pleno contexto de extirpación de idolatrías. El manuscrito se encuentra originalmente en la Biblioteca Nacional de Madrid, junto al Tratado y Relación de los Errores, Falsos Dioses y otras supersticiones y ritos diabólicos en que vivían antiguamente los indios de las provincias de Huarochirí, Mama y Yacha, y hoy también viven engañados con gran perdición de sus almas. Ese es el título en el cual, del texto en el cual está incluido el manuscrito de Huarochirí. Conforman un solo volumen acreditado a Francisco de Ávila. Todos los manuscritos le pertenecen, afirma el estudioso Dubiols. Según el profesor Dubiols, Ávila aprovechó los años que pasó en Huarochirí para recoger y ordenar, esto es muy importante, recoger y ordenar estos documentos que se publicaron muchos siglos después, en el año 1939, por el estudioso alemán Hermann Tilborg en Leipzig, denominándolos, de acuerdo con Dubiols, en un conjunto de manuscritos A y otro conjunto de manuscritos B, ambas pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Madrid. Nosotros, o la fuente de la cual nosotros conocemos el manuscrito, es del conjunto de manuscritos A. Teniendo en cuenta este primer acercamiento histórico, contextual a este manuscrito, voy a precisar que yo he utilizado la edición preparada por Gerard Taylor. Gerard Taylor ha hecho una edición crítica, paleográfica, teniendo en cuenta también la traducción que hizo José María Arguedas. Hay que recordar que José María Arguedas conocía muy bien el idioma el quechua y obviamente también el español, e hizo una traducción del manuscrito. Gerard Taylor también trabaja en base realiza la edición crítica del manuscrito teniendo en cuenta también la edición de José María Arguedas. La edición de Gerard Taylor del año 2008. Primero,
El manuscrito no fue redactado en su totalidad por Francisco de Ávila. Se atribuye a un tal indio ladino llamado Tomás. Un dato muy interesante, un indio ladino, alguien que habla también español y habla quechua, tiene dos estructuras lógicas en su cabeza. Es decir, el padre Ávila lo recoge desde la mentalidad del hombre andino. Este Tomás, indio ladino, quien tuvo el enorme trabajo de juntar y sintetizar los relatos que fueron recogiéndose conforme la campaña antiidolátrica avanzaba. Puesto que, voy a citar a Pierre Duviol, la presencia de estos indios, movidos por el Señor, habría sido necesaria para Ávila debido a la complejidad lingüística de la provincia. Perdón, me corrijo, estoy citando a Taylor. Ahora sí cito a Duviol. Por tanto, es bastante probable que fuera él, Tomás, quien ordenó y redactó el manuscrito. Le tocó quizás al misterioso Tomás la labor de juntar y ordenar la materia a partir de los relatos fragmentarios recogidos por él y por Ávila. Segundo, en el manuscrito de Huarochirí se perciben 4 voces ideológicas, dirá el profesor Nelson González Ortega. Existe la voz editorial hegemónica del padre Ávila, que se revela a través de las citas acerca del cristianismo y la doctrina católica. Existe la voz subordinada, con pretensiones históricas del narrador central, en este caso Tomás. Continúa el profesor González Ortega, la voz narrativa del mismo Tomás, cuando juzga a los huarochiranos acerca de las idolatrías. Y cuarto, la voz con huellas de oralidad. Está presente en el texto y se manifiesta en el uso de repeticiones, estoy citando a Pierre Duviol, de construcciones sintácticas paralelas y de discurso indirecto, características muy visibles en la transcripción escrita de los reportes orales. Estamos, pues, frente a un texto tuvo su origen en la tradición oral, germinado en el seno de una comunidad por siglos. No es una creación individual en base a técnicas narrativas como las que actualmente sirven para elaborar novelas, elaborar cuentos, etc. Por ello, la lectura del manuscrito resulta un tanto complicada. Pareciese que la línea discursiva occidental se perdiese conforme se avanza en la misma. No existe una continuidad discursiva a la que estamos acostumbrados. Cuarto, en base a esto rescato lo siguiente: el tema de la voz. Claro, figuradamente o metafóricamente el tema de la voz, pero desde la lógica podríamos asumir el concepto, porque una voz expresa un concepto, aunque este concepto no esté todavía definido. En efecto, si tenemos en cuenta que toda voz es la emisión de un concepto, así no podamos comprender o definir este concepto aún, debemos ser conscientes de que esta voz, ya emitida, es la construcción racional de una idea expresada por medio de un signo o un símbolo. Así pues, el intelecto humano necesita al menos de un conjunto de herramientas con las cuales puedan construir esas expresiones, teniendo al menos en cuenta orden, simetría y unidad. Si no hay eso, no hay significado, no entendemos. Es decir, el intelecto cuenta con un conjunto de principios que brindan a nuestros conceptos la unidad, la simetría y el orden necesarios para ser expresados y entendidos.
Estos constituyen la arquitectura de la lógica, si entendemos a grandes rasgos a la lógica como el conjunto de principios que rigen nuestra manera de estructurar nuestros conocimientos a partir de la aprehensión con la realidad. Hasta mediados del siglo XIX, la lógica se cimentó en la aparente sólida base de la tradición aristotélica. El órgano, ese conjunto de 5 libros hermosamente escritos por Aristóteles, brindó durante muchos siglos las herramientas necesarias de interpretación concernientes a la objetividad del pensamiento humano con respecto al mundo y a sí mismo. Y dichas herramientas fueron los principios de no contradicción, principio de identidad y el principio del tercio excluido. Sin embargo, y esto es muy importante, los nuevos avances en las ciencias, en las matemáticas y en la lógica condujeron a una serie de descubrimientos que cuestionaron medularmente la tradición occidental. En cuanto a la lógica, las paradojas descubiertas por Burali-Forti condujeron a que muchos especialistas en la lógica no es ciencia, sino en la lógica, estructuren más rigurosamente la lógica misma. Pero grande fue la sorpresa al comprobar que a cuanta más rigurosidad, más se expandía la posibilidad de existencia de otras lógicas no occidentales. Hasta que la eliminación de uno de sus principios supremos, en este caso el tercio excluido, no solo produjo una crisis profunda, sino que también introdujo ya en nuestro universo científico la aceptación de las otras lógicas. Siguiendo este camino abierto, proponemos un análisis lógico del manuscrito de Guarrochiri, porque consideramos al menos 3 criterios importantes que nos permiten plantear esta lectura y a la vez, como manera de conclusión, proponer las 2 atrevidas hipótesis que les mencioné hace unos momentos. A. 3 criterios. En cuanto a una interpretación lógica de este manuscrito, consideramos que existe un principio de unidad, existe un principio de deducción y un principio de consistencia en el texto, que estructuran el discurso, pero con la peculiaridad de no ser lineal. Es decir, constituye una estructura muy particular que en este caso lo hemos denominado como una estructura múltiple aleatoria. Voy a poner simplemente un ejemplo. Por cuestiones de tiempo sería muy interesante observar los 31 capítulos y ver las conexiones que existen de párrafo con párrafo. Ya ustedes podrán imaginarse esa hermosa confusión, ¿no? Y uno ya tiene en mente un equipo, ¿no? Ejemplo. Voy a poner solamente un ejemplo. El capítulo 3, titulado del siguiente modo, cómo pasó antiguamente los indios cuando reventó la mar, cuya idea principal es la muerte y el fin de las cosas en el mundo, la figura de la salida del mar, y cuya continuación se aprecia en el párrafo A del capítulo 4, en tiempos antiguos dice que el sol murió, cuya conexión a la vez está con el párrafo A del capítulo 5, se cuenta el origen de los hombres, que a su vez se conecta con el párrafo B del capítulo 1, cuando moría la gente y revivía a los 5 días, a los 5 días Guayayo Carhuincho, para finalmente conectarse con el párrafo C del capítulo 8, en donde se detalla brevemente la derrota de Guayayo Carhuincho. Podríamos ordenarlo ya linealmente del siguiente modo. Capítulo 3, el mundo y el final del mismo. Párrafo A del capítulo 4, el final del sol y las cosas del mundo, pero la salvación del hombre.
párrafo A del capítulo 5, el origen del hombre, párrafo B en el capítulo 1, la muerte de los hombres y la resurrección de los mismos por Guayao Carluicho, finalmente párrafo C, capítulo 8, vida de Guayao Carluicho y su derrota por parte de Payacaca. Todo lo que acabo de decir tranquilamente podría entrar en un párrafo o en un capítulo del manuscrito, pero no, vuelvo a repetir, está disgregado. Y así hacemos, y si aplicamos este mismo método analítico, podemos descubrir, no descubrir, sino ya podemos completar, digamos, todos los 31 capítulos, y les aseguro de que todo guarda conexión, relación y unidad. Lo que dije hace unos minutos atrás: unidad, orden, simetría, consistencia. ¿A qué estructura entonces deberíamos obedecer? ¿O a qué razones obedece esa estructura? Difícil de responder. Si apelamos al estilo literario del autor, puede ser puede ser Ávila, pero más directamente a Lidio Tomás. O si apelamos a la redacción y síntesis del mismo Tomás, esto nos conduciría a cuestionarnos no solo el manuscrito, sino a plantearnos la pregunta: ¿cómo es que está estructurada la mente de este hombre andino para poder desarrollar y sintetizar todo un relato que obedezca a patrones lógicos propios? Finalmente, de manera ya de conclusión, una vez planteada esta interpretación, esta aproximación lógica a este fascinante manuscrito, y luego de observar su peculiar estructura, conviene plantear al menos dos hipótesis que espero algún día poder trabajarlos y descubrir, poder a lo mejor algo interesante. Primero, la posibilidad de que el manuscrito tenga una versión originaria contenida en un quipu. Interesante, fantasioso, no sé. Es decir, la narración y su estructura obedecería a la traslación, podríamos usar este término, de que estuvo en un quipu y que fue vertido de esta narración al escrito y en quechua. Y la segunda hipótesis, la posibilidad de que ya la estructura de lo expresado desde la mentalidad andina obedece a un tipo distinto de lógica, no occidental, a una lógica andina propia, a una estructura propia. Y si esto es comprobable, tendríamos que buscar también escritos quechuas de la época, hacer un trabajo lingüístico, lógico, no sé cómo decirlo. Se plantearían otras preguntas más, como ¿a qué obedece esa estructura? ¿Qué factores intervienen? ¿Acaso el factor geográfico determina, o acaso sí, o acaso no? Pero al final lo que no solo la fascinación de las imágenes, de la riqueza del manuscrito me dejó así fascinado, sino también me dejó fascinado su estructura, su estructura lógica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos todavía 7-8 minutos para comentar, compartir sobre la ponencia. Quería pedirte dos cosas. Bueno, uno es si puedes resumir, si es posible resumir el mito, brevemente, contarlo. El otro es si esta lógica que tú dices posiblemente alternativa, igual respetaría el principio de no contradicción. Empiezo por la última pregunta. Sí, sí respetaría el principio de no contradicción, porque estaría, digamos, si podemos encontrar en el texto un principio de unidad,
y un principio de derivación, de deducción, de la narración y de lo que es lo que te está queriendo decir, definitivamente no está dejando de lado el principio de no contradicción. Definitivamente no, porque si el texto mismo estaría contradiciéndose, sería totalmente inentendible. Ahora, con respecto al resumen, es la historia del nacimiento de un dios llamado Pariacaca. Geográficamente se ubica cerca de Lima, Huarochirí. Son sus aventuras amorosas, sus aventuras divinas, cómo la relación de esta divinidad con los pobladores del entorno, cómo pelea con los demás dioses, y al final se constituye como un dios principal, ¿no? Y ahora, ten en cuenta de que en el mundo prehispánico, en el mundo andino, son tres centros religiosos muy importantes, ¿no? Huarochirí, Pariacaca, Pachacamac y Lao Titicaca, ¿no? Pero digamos, a grandes rasgos, este resumen es una especie de teogonía, digamos, pero en el cual también intervienen los hombres, ¿no? Gracias por la ponencia. Me parece fascinante la hipótesis esta de que quizá haya sido la traducción de un quipu al papel. Eso es muy importante. En primer lugar. En segundo lugar, ocurre que cuando el Hesíodos se toma el trabajo de construir una teogonía, lo que está haciendo es recopilar una serie de relatos probablemente muy dispersos, quizá incoherentes, y justamente ordenarlos, sistematizarlos y eliminar las incoherencias. Esa es la labor más importante. Ahora, esto mismo ocurre, por ejemplo, en Europa, cuando Perrault, en el siglo XVII, coge los cuentos y los pone escritos. Con los hermanos Grimm, los cuentos de los Grimm salen a principios de 1800, o Andersen, que salen pues a mediados del siglo XIX. Entonces ha habido una labor de trabajo de versiones orales para llevarlos a la versión escrita, que es a la que estamos acostumbrados. Y acá la primera cosa que se hace pues en el manuscrito de Huarochirí. Entonces, ojalá llegues a completar este trabajo de realmente estudiar la posibilidad de que fue un quipu trasladado al papel. Sería muy valioso. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar esta mesa. Te agradecemos a Cristian por tu participación. Realmente nos has traído de regreso a las raíces del contexto donde se presenta este congreso, y les invitamos a la segunda mesa, que se presentará en 10 minutos, sobre antropología, precisamente.